Amén. Buenas noches. Vamos a continuar hablando acerca del llamado al discípulo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Parte 2. Llamado al discípulo, parte 2. La clase anterior habíamos quedado y habíamos introducido el concepto de fe y obediencia. Habíamos hablado que no podemos hablar de fe, si puedes poner por favor diapositiva 5, no podemos hablar de fe sin obediencia. Habíamos analizado dos conceptos acerca de la palabra fe, amén, en dos idiomas diferentes en los cuales la palabra está escrito. En el concepto griego se escribe pistis, que significa creer, confiar y confesar. Hemos dicho que muchas veces los cristianos hemos quedado dentro solamente de ese concepto donde creemos, confiamos en el Señor y tenemos una fe confesional. ¿Qué quiere decir eso? Digo que soy cristiano, digo que creo en el Señor, no me da vergüenza, lo proclamo, lo digo, es más, voy a la iglesia, pero nos falta algo que tiene o viene en el aditivo de lo que es la fe en hebreo, que es emuná. Emuná significa creer, fidelidad, confiar y obedecer. Amén. Eso quiere decir que la fe sin la obediencia es una fe incompleta. Es una fe que no tiene frutos en nuestra vida. Muchos pueden creer, dice, hasta los demonios creen y tiemblan, la fe de los demonios. Confiar que Dios puede ayudarnos, confiar que puede hacer algo en nuestras vidas, pero no todo aquel que se llama cristiano cumple con esta palabra de fidelidad y de obediencia. Amén. Importante el concepto de fidelidad en emuná, porque es actuar conforme a los principios del Señor, actuar fielmente teniendo en cuenta los principios de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces no podemos separar la fe de la obediencia. Amén. Es el concepto que hemos introducido en la clase anterior. Hemos hablado de la fe, de una fe real. Únicamente existe cuando hay obediencia. La fe solo se hace fe en el acto de obediencia. Es muy importante esto, ¿sí? Porque muchos cristianos en este tiempo caen en un concepto de fe incompleto, en un concepto de fe de solo creer en Dios, confiar que Él puede hacer, pero sus vidas carece de la obediencia, carece de cumplir su palabra. Amén. Seguimos avanzando y vamos a hablar y dar un ejemplo en esta noche en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18, ya estamos en la diapositiva 7, donde vemos cómo es llamado uno de sus discípulos. Amén. 4, 18 al 20. Y dice: andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, amén, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Imagínense en el momento, el concepto. Pescando, hombres rudos, hombres de trabajo, estando en una situación de labor, de trabajo donde estaban y vivían de la pesca, y de repente aparece Jesús y les dice esta palabra: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Miren lo que hace en el versículo 19, muy parecido a lo que pasa en el caso de Mateo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos a Leví, al hijo de Leví, a Mateo, que inmediatamente cuando él recibe esa convocatoria, se levanta y sigue al Señor? Vemos acá que, y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, versículo 20. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando, un tiempo después, mañana, al otro día, dame un mesito, Señor, que termino de pagar las deudas y corto con el tema de la pesca. Así fue, al instante. Qué tremendo esta palabra, ¿no? Dejaron las redes y le siguieron. Qué tremenda la disposición de un corazón, no solo que recibe una convocatoria, sino que ellos, una vez más, vemos cómo ellos comprenden quién los está llamando. Más allá del llamado, es importante entender quién nos está dando ese llamado. Cuando nosotros entendemos la revelación de quién es Jesús en nuestra vida, vamos a acudir y caminar hacia Él sin dudas, sin temores.
Imaginen estos muchachos toda la vida trabajando de la pesca y de repente viene alguien y los llama para ser pescadores de hombres. Parece una total incoherencia. ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Pero acá vemos que no hay duda en sus corazones porque ellos pudieron entender quién los estaba llamando. Amén. Cuando entendemos quién nos está llamando a vivir una vida en santidad, cuando entendemos quién nos está llamando a vivir una vida de servicio, cuando entendemos quién nos está llamando a consagrar nuestra vida para Él, no hay dudas en nuestros corazones. Amén. Por eso necesitamos conocer a Jesús. ¿Qué hace la diferencia en todo esto? La fe que ellos tuvieron para dar el paso de obediencia. Decirle a que tenés al lado, el paso de obediencia requiere fe. Amén. No podemos dar un paso de obediencia sin fe. Vamos a ver por qué después más adelante. El recibir el Evangelio, y vamos a hablar acá un caso, el recibir el Evangelio es un paso externo, podemos decirle, de todos los pasos que el hombre debe realizar. Es un acto que afecta radicalmente su existencia por completo. ¿Amén? ¿Por qué decimos que es un paso externo recibir el Evangelio? Porque muchos hicieron una oración de fe. ¿Amén? Y muchos creyeron que por hacer la oración de fe ya eran salvos. Digo, yo ya hice la oración de fe, entonces listo, ya soy salvo. ¿De eso depende nuestra salvación? No. ¿Cómo vamos a tener la seguridad de nuestra salvación? Porque vamos a responder, amén, a los pasos de obediencia que el Señor vaya demandando en nuestras vidas. Él nos va a empezar a pedir santidad. Él va a empezar a pedir en nuestros corazones cuestiones particulares con las que lucha cada uno de ustedes, pecados en particular. Él va a empezar a demandar de nosotros cada vez más, pero nuestra confianza en Él es mucho más fuerte que cualquier deseo humano, que cualquier deseo personal, porque hemos decidido seguir al Señor. Amén. En cambio, aquellos que están dudando del Señor y no tienen una fe completa a través de la obediencia, van a ser siempre hombres y mujeres vacilantes. Quiere decir que van a estar un tiempo en el mundo, otro tiempo en Dios, o van a vivir vidas tratando de buscar un equilibrio incierto. Amén. Porque no hay equilibrio. Decirle que tenés al lado, las cosas en Dios son blancas o negras. Amén. No hay grises. Eso es tremendo, no hay grises para el Señor. Ahora, vemos que muchos se han quedado en ese paso externo sin empezar a tomar decisiones trascendentes, como veíamos las clases pasadas, decisiones definitivas en su vida. Acá hay un ejemplo la siguiente diapositiva, por favor, que vamos a leer. Y vemos, el paso de echar las redes, por ejemplo, puede ser el ir a la iglesia, donde se proclama las buenas de salvación. Este es un paso externo, pero no nos lleva a Cristo en sí mismo. ¿Se entiende? Si una persona alcohólica, y escuchen muy bien esto, promete no tomar más, se estaría librando solo de la esclavitud al alcohol, pero seguirían atados a la desobediencia, impiedad y muerte. Porque su naturaleza no cambió, solo cambió un hábito. Muchos se acercan a Dios con la intención incorrecta. Muchos que necesitan un favor en algún momento de sus vidas o necesitan transformar algo en sus vidas, en su actitud, en su forma de ser, se acercan al Señor para buscar esa transformación. Pero no se acercan al Señor para someterse a Dios en obediencia. No sé si me está entendiendo. Como aquellos que seguían a Cristo, ¿por qué? Por los panes y los peces. Gente que veía los milagros, gente que sabía que Dios hacía grandes cosas, gente que confiaba, tenía esta fe pistis griega, confiaba, creía, pero no obedecía. Porque una vez, ¿se acuerdan que grandes multitudes seguían al Señor? El Señor se paró y les dijo, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Dice que muchos se fueron, porque era muy alto el precio que debíamos pagar para ser discípulos del Señor. Y no cualquiera puede ser un discípulo del Señor si primero no es llamado por Dios. ¿Me va entendiendo?
¿Amén? ¿Están dispuestos a pagar el precio? ¿De verdad? Cueste lo que cueste. Es muy importante preguntarnos esta realidad. Pero ¿qué nos da la fuerza y la convicción para pagar el precio? Entender quién nos llamó, conocer a quién nos llamó. Porque el poder conocer quién nos llamó nos da plena confianza de que si accedemos a la obediencia, Él nos va a sostener. ¿Amén? Él nos va a sostener. Gracias, Señor. Caminar en el Señor y caminar en fe no es caminar a la deriva, no es tirarnos a la aventura. Es saber que estamos seguros en las manos del Señor, que podemos estar confiados, que podemos descansar, sabiendo que Él tiene cuidado de todo lo que sucede en nuestras vidas. Amén. Siguiente diapositiva, diapositiva número 9. Debemos dar el paso definitivo. Significa que solo podemos darlo correctamente si fijamos nuestros ojos en la obra que hace, no en la obra que hacemos, sino en la palabra con la cual Jesús nos llama a hacerla. Vamos a ver un caso en particular. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Y siguiendo Jesús, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida de la multitud, después subió al monte, a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Versículo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Miren qué importante esta frase, yo soy. Amén. Es la misma definición que Dios le da a Moisés en el monte cuando se presentan. ¿Y qué voy a decir cuando me manden? ¿Qué voy a decir quién me mandó? Y le dice: decirle que te mandó el yo soy. Amén. El yo soy representa el nombre de Dios, Elohim. Versículo 28. Después podemos demorarnos en analizar un poco más los nombres del Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira esta locura, ¿no? Verdaderamente Pedro estaba totalmente o desquiciado o tenía mucha fe. Amén. Versículo 29, miren lo que dice. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 29, nos quedamos ahí. Miren lo importante de lo que pasó con Pedro. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? La palabra de Jesús inspiró de tal manera a Pedro que le permitió caminar sobre esas aguas. La palabra y el llamado de Jesús inspiró a Pedro tanto que no le importó aún las inclemencias y las condiciones físicas. Se olvidó de todo lo imposible y solo escuchó la voz de Dios y caminó en pos de ese llamado. Pedro no caminó sobre las aguas, sino caminó sobre el llamado y la palabra de Jesús. ¿Me está entendiendo? ¿Qué sucedió? Miren lo que hizo. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, que es donde quedamos. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó?
desvió su mirada ¿de quién? De Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. El Señor nos llama a dar pasos de obediencia. El Señor nos llama a tomar decisiones que va a decir, no sé qué va a ser de mi vida, pero Señor, te quiero honrar y quiero dar este paso de obediencia. Pero con la vista confiada empezamos a caminar, pero cuando vemos que la situación es difícil, que el viento nos golpea, que hay cosas que no podemos resolver con nuestra fuerza o desde nuestro lugar, empieza en nosotros la duda, en nuestro corazón, y empezamos a hundirnos porque hemos dudado de quién nos ha llamado. Decirle a que tenés al lado, no dudes de quién te llamó. Él te va a sostener. Amén. No dudemos de quién nos llamó. Toma la decisión que tenés que tomar. Sé radical con tu vida. Empezá a honrar al Señor en tus pasos. Honrá en obediencia a aquel que te está llamando, porque Él te va a bendecir. Y cuando hablo de bendición no hablo de economía, no hablo de plata. La palabra nos dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Hay gozo, hay paz, hay armonía. Amén. Que empieza a fluir en nosotros cuando empezamos a caminar en obediencia. ¿Por qué todavía no disfrutas el gozo del Señor? Porque todavía no has dado pasos de obediencia. Porque todavía estás dudando de quién te llamó. Porque todavía no conoces y confías en aquel que te dio esa solicitud para que te acerques a Él sin dudar. No dudes de lo que Dios te está pidiendo que dejes. No dudes de lo que Dios te está pidiendo que hagas. No dudes. Es Él el que te va a sostener. Es Él el que va a prosperar tus caminos a través de la obediencia. ¿Me va entendiendo? Esa es la determinación de un discípulo. No piensa en las consecuencias, solo piensa en agradar a aquel quien lo llamó. Amén. Gloria, qué tremendo entender esto, ¿verdad? Es profundo. Si lo llevamos a nuestra vida espiritual y a las decisiones que debemos tomar en nuestra vida diaria, o decisiones trascendentes que van a marcar años en adelante, van a marcar quizás generaciones, hijos. Es algo muy importante, la obediencia. Seguimos avanzando. Este paso solo puede darse, diapositiva 9, por favor. Este paso solo puede darse si Jesús nos llama. Y este llamado es su gracia, que nos llamó a salir de la muerte a la vida de obediencia. Amén. No dudes. Si el Señor te está pidiendo algo en este tiempo, que cambies. Si el Señor te está pidiendo en este tiempo algo, que dejes. Si el Señor te está pidiendo algo quizás en lo emocional, en lo relacional, en lo económico, no dudes, porque Él es el que te está llamando. Y aquel que nos llama es el que nos va a sostener sobre el agua. Amén. No dudes, no dudes. Un discípulo del Señor no puede dudar. Porque si dudamos, no podemos vivir esta vida de obediencia. Amén. Y la vida del discípulo es una vida de obediencia constante, todo el tiempo, buscando hacer la voluntad del Señor. Versículo, siguiente diapositiva 10, por favor. ¿Estás preocupado porque no puedes obedecer? ¿Sí? Es normal, ¿verdad? Preocuparse. Hay cosas, Señor, que me dan miedo. ¿Quién alguna vez dudó y tuvo temor de tomar decisiones que después al final las tomó y Dios se encargó de nuestras vidas? ¿Dios fue fiel o no después que las tomaste? Pero en ese momento dudamos. Esa es nuestra parte natural, nuestra parte humana, nuestra parte, si podemos decirle, carnal, que se manifiesta en oposición a la obediencia del Señor. Vamos a leer, siguiente diapositiva, pasos decisivos. Nadie debería sorprenderse ante la dificultad de la fe. Si existe alguna parte de su vida donde se resiste conscientemente o desobedece el mandato de Jesús. Existe alguna parte de su vida que se niega a rendirse ante su petición. Alguna pasión pecaminosa tal vez,
o algo que usted no lo vea mal, pero ante los ojos de Dios sabe que está mal. Alguna esperanza, tal vez su ambición, o razón, o justicia. Analicemos qué nos está pidiendo el Señor en este tiempo. Si hay algo que puedo garantizar y lo vivo yo en mi propia vida, es que cada vez que le entregamos algo al Señor, el Señor quiere más. Señor, ya te di esto, dame más. Señor, ya te di aquello, dame más. Llegamos a la meta y decimos, pues ya está, Señor. No, hay más. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere parte de nosotros. Él quiere todo. ¿Amén? Y es tremendo entender que Dios desea todo, que Él espera todo, porque Él se entregó por nosotros. Él no dejó ni escatimó nada en esa cruz por nuestras vidas. Él derramó hasta lo último, derramó su sangre, fue humillado, derramó su honor en ese lugar. Amén. Él no escatimó nada al dejarse en esa cruz por nuestras vidas. Nosotros tampoco debemos escatimar nada cuando Él nos esté llamando. De la misma manera debemos responder al Señor. Mateo 24, capítulo 26 al 41. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, queremos ir, queremos actuar, queremos decidir, pero hay algo que se opone entre la obediencia y nuestra decisión, que es nuestra carne. Yo quiero que usted hoy pueda entender y pueda discernir qué es lo que no lo está dejando obedecer. Es su carne, es su deseo, es su pasión pecaminosa. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, el Señor nos salva, pero la decisión de santificarse es a través de esa palabra, renunciando. Amén. El paso de obediencia hacia el Señor es un paso de renuncia. El paso de obediencia hacia cumplir esa voluntad perfecta del Señor es renunciar a mi propia voluntad, es renunciar a mi propia planificación de vida. ¿A cuántos de ustedes le tocó reestructurar su vida? Pensaron de una forma y se dio de otra. A mí. Y en eso estaba Dios. Pero cuando entendemos que es Dios, no cuesta rendir nuestra vida. Pero se hace algo trágico cuando luchamos e insistimos con nuestro plan y el Señor tiene que derribar nuestro plan y tiene que rompernos y quebrarnos para que podamos entender que ya no es nuestra voluntad la que se hace, sino que ahora somos discípulos y ahora es Él. Amén. Ahora, todo esto y este paso de obediencia lo vamos a ver en esta que hemos hablado, esta palabra que es renuncia. El Señor nos llama a renunciar completamente a todo. ¿Me está entendiendo? Hemos visto capítulos anteriores o clases anteriores que aún al amor hacia nuestra familia, Él quiere ser el primero, Él quiere ser el único en nuestros corazones. Y después de ahí, desde ese orden y de la manera en la que Dios va estructurando, según la obediencia, según su palabra, según su voluntad, todo lo demás se va ordenando en nuestros corazones. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Ay, Dios, que nos pide renuncia. Entrega. Esa palabra me hace temblar a mí. Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso quiere decir que si el Señor te está demandando algo es porque ya impuso en ti la fortaleza para hacerlo. Si Dios te está demandando algo en tu vida sexual, si Dios te está demandando algo en tu vida emocional, si Dios te está demandando algo en tu vida laboral, es porque ya Dios puso en ti este espíritu que ya te capacitó para poder obedecer a Dios. ¿Amén? ¿Alguien está entendiendo hoy
Que si Dios nos pide algo es porque ya nos capacitó. Que si Dios está demandando renuncia es porque Él va a suplir esa necesidad. Pero ¿qué hacemos? Nos seguimos aferrando a lo que nosotros pensamos. Seguimos aferrando a nuestro corazón a lo que nosotros creemos que es bueno. Y seguimos menospreciando el plan y el propósito de Dios a nuestras vidas. Y lo único que sucede cuando hacemos esto es postergar la voluntad de Dios en nosotros. Yo les pregunto, ¿realmente somos discípulos? ¿Vamos a postergar la voluntad de Dios o vamos a tomar las decisiones que debemos tomar? Recuerde que esto del discipulado, más que una clase, es un trato con nuestro corazón y con nuestro carácter. Amén. Estoy hablando con gente que va a servir al Señor. Estoy hablando con gente que está frente a obras, frente a jóvenes, a niños, o va a estar en algún momento sirviendo al Señor. Y debe entender estos principios desde ahora. Que cuando nos toca servir al Señor, nos toca renunciar tiempo, nos toca renunciar vacaciones, nos toca renunciar comodidad. Cuando nos toca servir al Señor, nos toca renunciar trabajo. Si no entendemos la renuncia, no podemos servir al Señor. Si no entendemos la renuncia, siempre vamos a ponernos primero, nosotros, en el primer lugar, nuestras necesidades, nuestros deseos, y después de lado vamos a poner a Cristo. ¿Me está entendiendo? Necesitamos entender y practicar la renuncia en nuestros corazones. Es la única manera de servir fielmente al Señor. A veces nos toca orar por gente 2, 3 de la mañana. Tenemos que estar. Se muere alguien, tenemos que estar. Pasa algo, tenemos que estar. Uno de los niños de la escuela bíblica se enferma, tenemos que estar. ¿Me está entendiendo? No es solo el hecho de venir y verlos un fin de semana. Somos una familia en Cristo Jesús. A veces evadimos la responsabilidad. No, los maestros de escuela bíblica, los maestros de jóvenes, son pastores de esos niños, son pastores de esos jóvenes. Son pastores, porque están dirigiendo, están alimentando, están nutriendo espiritualmente esas vidas. ¿Y qué va a pasar cuando no pueda yo, porque tengo algo más importante que hacer? ¿Voy a dejarlo de lado o voy a renunciar a mi deseo? Les pregunto, porque siempre se ha practicado un evangelio cómodo. Un evangelio de andar cuando vos podás, si podés servir, fíjate, acomoda tus horarios, a la forma en que vos te convenga, y no funciona de esa manera. Un discípulo del Señor está 24/7 dispuesto para la obra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Así es. No es a nuestra manera, es a su manera. Obviamente, y esto lo pongo entre paréntesis, sin descuidar nuestra familia, sin descuidar lo primordial que el Señor ha puesto en nuestras manos para administrar. Como dice el libro de Génesis capítulo 1, dice que Él ha puesto sobre el hombre 2 órdenes, cultivar y cuidar el huerto. Amén. Eso significa que tanto hombres y mujeres de Dios tenemos que cultivar y cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo primero que Dios te ha dado? Aquellos que tienen familia, es tu familia, tu vida, tu propia vida, tus hijos, tu hogar. Y a partir de eso que está saciado, que está completo, que está lleno, voy a impartir desde ese lugar. Amén. Porque no podemos dar algo que no tenemos. La palabra dice que aquel que primero no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Y proveer no solo es lo material. Hay 3 tipos de provisión: espiritual, emocional y material. Amén. Muchos han puesto sus ojos solo en lo material y se han olvidado que primero son proveedores espirituales y emocionales de sus familias. Pero a partir de todo eso el Señor nos dará la estrategia, nos dará la gracia, nos dará la capacidad, nos dará la fuerza. Hay veces que no tengo fuerzas, hay veces que me falta la energía. Y oro al Señor y una fuerza de Dios viene, como dice su palabra en Isaías, y renueva mi corazón, renueva mi fuerza para servirle. Hay veces que vengo desanimado, hay veces que no tengo ganas de orar. ¿A quién le pasa? A todos. A veces que no tengo ganas de leer la Biblia, pero me pongo delante de la Biblia y le pido las fuerzas espirituales a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo en la obra del Señor
más allá de una actividad física, es un labor espiritual. Y a veces no tenemos dimensión de que lo que hacemos es algo espiritual. Y no podemos hacerlo solo con herramientas racionales o humanas. Necesitamos la intervención del Espíritu en todo lo que hagamos para Él. Por eso debemos estar llenos de su presencia, llenos de su gracia. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? No es para cualquiera el servicio. Pero si hoy estamos entendiendo y estamos comprendiendo que nos debemos a Él, es tiempo de empezar a tomar decisiones. ¿Amén? Siguiente diapositiva. ¿Cómo puedo tener la esperanza de entrar en comunión con Dios cuando en algún momento de su vida huye, alejándose del pecado? Hace una pregunta y está la respuesta. ¿Cómo puedo tener la esperanza de entrar en comunión con Dios cuando en algún momento de su vida huye, alejándose del pecado? ¿A qué voy con esto? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios o hemos establecido una comunión con el Señor cuando en nuestro corazón empezamos a aborrecer el pecado? Una definición de la palabra que es el temor de Dios es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Una forma de darnos cuenta que hemos entrado a tener una comunión con Dios es porque el pecado en mi vida ya no es tan satisfactorio como antes. Ya no me complace como antes. Ya no me llena como antes. Ya no es algo de mi deleite sino que lo hago quizás por algún momento, alguna situación específica, pero no se ha vuelto una práctica constante. Por eso Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Y practicar el pecado significa vivir un hábito pecaminoso que repetimos día tras día, y no solo que lo practicamos, sino que lo disfrutamos y encontramos placer y deleite en el pecado. Aquellos que encuentran y siguen disfrutando del pecado y siguen encontrando placer y deleite en su pecado, muy probablemente no tengan al Espíritu de Dios en sus corazones, porque no pueden arrepentirse, sino que siguen en la práctica de su pecado. Por eso, si hoy estás escuchando esto, corre a los pies del Señor para cortar cualquier hábito pecaminoso, porque nada nos puede hacer esclavos del pecado. El Señor ya nos hizo libres. Totalmente libres. Decirle al que tenés al lado, nada te puede atar. Decíselo con convicción, nada te puede atar. El Señor nos hizo totalmente libres. No hay hábito, no hay relaciones, no hay nada que nos pueda atar, porque el Señor nos hizo libres. Y eso es tremendo, caminar con esta convicción. Ay, no puedo dejar esto, es que siento tantas cosas con este hombre, con esta chica, es que tanto y tanto. Y nada te puede atar. Es que voy a sufrir si corto con esta relación. Nada te puede atar. Nada te puede atar. Amén. Es muy importante entenderlo. Ahora, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, ¿qué nos dice? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Ese deseo se conecta a nuestro corazón solamente cuando el Espíritu de Dios es el que nos está dominando, nos está influenciando. Amén. Y solo aquellos que pueden ser influenciados por el Espíritu de Dios son aquellos que son hijos de Dios. Por eso dice Hebreos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo aquellos que tienen al Espíritu de Dios, y este es, podemos decirle, una prueba de la salvación, de que podemos alejarnos y huir de las pasiones y podemos caminar y buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén.
Es una manifestación de nuestra salvación, es una manifestación de que Dios vive en nuestro corazón. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, en adelante. Esta es la parte práctica de ver si realmente hay una comunión con Dios en mi vida. Si puedo alejarme del pecado y empezar a practicar lo que Él espera de mí. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Aquel que ha recibido el llamado del Señor, aquel que es un discípulo, aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, puede andar en el Espíritu. Andar significa caminar. Caminar significa vivir. Su vida cotidiana puede hacerla de forma espiritual. ¿Qué significa vivir una vida espiritual? Una vida que refleje el fruto del Espíritu en lo que hago. En cómo corrijo a mis hijos, lo hago con amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. En cómo trabajo, soy honesto en lo que hago, reflejo el fruto de Dios en mi vida. Cuando tengo que salir y comprar algo y alguien se cola en la fila, ¿cuál es mi reacción? ¿Hay tranquilidad, paz, paciencia o se despierta la ira? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy reflejando? Lo que reflejo es lo que me gobierna. Si tus actitudes y tu forma de hacer en este tiempo ha estado gobernado por tu carne, es tiempo de volver al Señor. Amén. Porque no hay nada que pueda atarnos. No hay mal carácter que pueda atarte. No hay ira que pueda gobernarte. No hay nada que pueda atarte. Seguimos leyendo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, miren, la obra del Espíritu ya está hecha. Jesús nos salvó. Amén. Ahora, ¿de quién depende también, porque está incluido el Espíritu de Dios, el santificarnos? De mi decisión. El dejar de hablar malas palabras, ¿de quién depende? De mi decisión. De cambiar mi carácter, ¿de quién depende? De mi decisión. Porque Dios nos ha dado libertad. El dejar los hábitos pecaminosos, ¿de quién depende? De mi decisión. Amén. Y no satisfagáis los deseos del carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Cuando el Espíritu y el deseo de la carne se encuentran en esta batalla diaria que tenemos, esa oposición nos lleva a buscar la voluntad de Dios y no hacer lo que queremos. Nos está diciendo entre otras palabras. Hay una constante lucha. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que quiera practicar, hacer un hábito pecaminoso en nuestra vida, el cual lo disfrutamos y encontramos placer y deleite en ello, sin dolor, sin arrepentimiento. Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Por eso hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Amén. ¿El cristiano puede pecar? Todavía seguimos en un cuerpo pecaminoso. Pero el cristiano no puede practicar el pecado. ¿El cristiano se puede poner triste? El cristiano no puede permanecer en la tristeza. ¿El cristiano se puede airar? El cristiano no puede permanecer en la ira. ¿Me está entendiendo? Amén. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Eso es la obra del Señor. El poder manifestar todos estos frutos nos va a hablar de que yo tengo comunión con Dios. A medida que usted va creciendo en su comunión con Dios, a medida que usted va intensificando su relación con Dios, a medida que usted pasa más tiempo con el Señor y empieza a luchar contra la carne, va a poder manifestar lo que es de Dios en su vida. Amén. Siempre pregunto esto, ¿o no nos pasa que cuando nos dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de buscar la palabra de Dios, empieza a fluir la carne de nuestro corazón? Los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones, los pleitos, las iras, porque nos hemos alejado de nuestra comunión con el Señor. Amén. Pasos decisivos. El hombre que desobedece puede creer quizás, pero únicamente el que obedece cree. Amén. Ahí estamos hablando de la obediencia. Estamos hablando del Señor. Hay muchos que creen o que dicen creer, pero son pocos los que realmente obedecen. Fe sin obediencia es una fe incompleta. Es una fe, como dice acá, que nos lleva a una gracia barata. Si la primera mitad de la proposición queda sola, el creyente queda expuesto al peligro de la gracia barata. El hombre que desobedece cree quizás. Amén. Si la segunda parte se queda sola, el creyente está expuesto al peligro de la salvación por obras, porque únicamente el que cree obedece, que también es una otra forma de decir condenación. ¿Por qué? Porque aquel que solamente empieza a obedecer sin amar al Señor, se convierte en un buen religioso. Amén. Aquel que solo busca cumplir con los estándares del cristiano promedio, sin realmente tener una comunión con Dios, solamente se ha vuelto un fariseo, un religioso. ¿Y sabe qué sucede con esta gente? Que son moralmente correctas, son cristianos, moralmente correctos, hacen todo perfecto. ¿Cómo los va a identificar? Porque son aquellos que juzgan, aquellos que señalan, aquellos que se han parado en un pedestal de superioridad por su moral. Amén. Pero no tienen amor y gracia por aquellos que caen. El equilibrio perfecto es poder cumplir con la ley del Señor, bajo la obediencia del Señor, pero en la comunión con Dios. La comunión con Dios verdadera nos lleva a una vida de humildad, en la cual vamos a poder no señalar, no juzgar, sino levantar al que cae y bendecir a aquel que está pasando tiempos de aflicción. Amén. Si no, solamente nos convertimos en buenos religiosos. ¿Tendrá algún fruto ser un buen religioso? La verdad que no. Amén. ¿Cuántos? Hoy charlaba con un joven, un adolescente a la mañana, y había caído en una conclusión de que él, cuando se acercó, dijo: sí, yo quiero servir al Señor, quiero hacer las cosas bien. Y empezó a caminar con su propia fuerza, en hacer las cosas bien, a esforzarse, a tratar de dejar lo que tenía que dejar, ordenar cosas en su corazón. Pero llegó un punto, de una semana a otra, que dijo: me estoy cansando. No sé si voy a poder continuar dejando lo que tengo que dejar. Hay cosas que me están costando y no está siendo fácil para mí dejar. Es más, siento que estoy perdiendo cosas. Me duele dejar de hacerlas. Y ahí podemos entender si hay realmente una verdadera conversión o solamente lo está intentando hacer con sus fuerzas. Cuando la intervención del Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, no nos va a costar dejar. ¿Nos va a doler? Sí, pero lo vamos a hacer por la obediencia. Cuando la intervención del Espíritu está, vamos a ser fortalecidos.
Y eso que en algún momento ocupó un lugar en nuestro corazón, ahora lo va a llenar el Espíritu de Dios. Y estoy hablando de personas, estoy hablando de relaciones, estoy hablando de trabajos, estoy hablando de hábitos, que ahora el Señor va a empezar a satisfacer y a llenar lo que antes vos tratabas de llenar con otras cosas. Pero eso solamente lo podemos hacer desde lo espiritual, porque desde lo natural vamos a volver de nuevo atrás. ¿Y cuántos les ha pasado eso? Yo me acuerdo ser joven, adolescente, decir, quiero ser santo, no quiero caer en esto, no quiero caer en lo otro, y me daba la pera contra la pared. Y volví a caer y me levantaba, y quiero ser santo, lo estaba tratando de hacer con mis fuerzas. Nunca rendí mi corazón. El momento en que yo realmente me humillé, reconocí mi maldad, rendí mi corazón al Señor, es ahí donde la obra de Dios empezó a manifestarse. ¿Sabe qué hicimos con el joven? Le dije, vos necesitas nacer de nuevo, porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Y muchos de los que creemos que somos cristianos hemos intentado cambiar nuestras vidas con nuestras propias fuerzas. Pero solamente naciendo de nuevo, siendo influenciados y transformados por el Espíritu de Dios, es que realmente vamos a poder caminar a ser como Cristo. ¿Me está entendiendo? Decirle a que te des lado, no es con tus fuerzas, con el Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios, el que nos va a transformar, el que va a poner en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad, el que va a levantarnos cada mañana y nos va a fortalecer para caminar una vida que glorifique al Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Que no nos ha dejado solos, que ha mandado su Santo Espíritu, que es nuestro ayudador, que es el que nos sostiene, que es el que nos guarda, que es el que nos levanta cada vez que caemos. Y sabe que algo muy importante es la función del cuerpo de Cristo. Porque un cristiano que anda apartado por ahí y no tiene relación en el cuerpo de Cristo, es un cristiano que tarde o temprano va a caer. Amén. Por eso cuando haya alguna debilidad, alguna situación, algún dolor, alguna angustia, háblelo con alguien del cuerpo de Cristo. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Ayer estudiamos un poco con los hombres la historia de David y Jonathan. En un momento de la historia dice que David queda sitiado en el desierto. Por un lado el ejército de Saúl y por otro lado otro ejército. ¿Y qué hago? En ese momento llega Jonathan. Y dice la palabra del Señor que Jonathan lo fortaleció en el Señor. La amistad en Dios, el cuerpo de Cristo, el tener una comunión los unos con los otros, va a ser fundamental en momentos difíciles en nuestra vida. Dios utiliza el cuerpo. ¿Me está entendiendo? A veces no le damos, no, me justo lo justo y lo necesario, nos vemos el próximo. No, somos una familia. Y yo quiero romper esa estructura, no yo, la palabra, de entender que la iglesia solo es de sábados o de reuniones especiales. La iglesia somos de lunes a lunes. En todo momento puedo contar con mi hermano, en todo momento puedo abrir mi corazón, en todo momento puedo pedir oración y en todo momento puedo apoyar a aquel que sé que está sufriendo para alentarlo en eso. ¿Y sabe cómo lo alentó David a Jonathan? Jonathan a David, recordándole las promesas del Señor, diciéndole, vos vas a ser rey de Israel y yo voy a ser segundo con vos. Hasta aún mi padre sabe que vos vas a ser levantado rey. Le recordó las promesas de Dios. Ese es el aliento que debemos tener como cuerpo cuando uno de nosotros está debilitado. Recordarle y avivar en su corazón la esperanza y la fe y recordar las promesas de Dios. Ese es el aliento. Le decía a los hombres, a veces queremos solucionar. ¿Qué estás sufriendo? ¿Cuánto necesitas? Queremos todo con plata o con cosas. ¿Qué necesitas? Ya te voy a comprar. No. Hay veces que la mejor ayuda es fortalecer la esperanza del corazón. Amén. Y para eso estamos en cuerpo. Para eso caminamos juntos. No hay llaleros solitarios. No hay solitarios dentro del cuerpo del Señor. Somos una iglesia. Amén. Vamos terminando. La incredulidad
prospera en la gracia barata, porque está dispuesta a seguir sin obediencia. La desobediencia nos vuelve inestables espirituales. Esto es muy clave de entender. La desobediencia nos vuelve inestables espirituales. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a dejar de ser niños fluctuantes? Siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Versículos anteriores de Efesios habla del cuerpo. Algunos constituyó maestros, apóstoles, otros evangelistas, y todos estos, dice, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Edificándonos en el cuerpo de Cristo y edificándonos en nuestra comunión con Dios, vamos a alcanzar a madurez y ya no ser niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias, las artimañas del error. Amén. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lo que el Señor quiere es que dejemos de ser niños fluctuantes. Y la desobediencia, la gracia barata, el vivir una vida sin compromiso, nos lleva a vivir una vida fluctuante. Es lo que siempre digo. Hay gente con 80 años de iglesia, pero no han tomado en su corazón la decisión de obedecer en áreas específicas que Dios le estaba pidiendo y han quedado inmaduros. Y tienen el síndrome de Peter Pan. ¿Lo conocen, el síndrome de Peter Pan? ¿Sí? Gente de 40, 50 que todavía vive en las casas de los padres. ¿Sí? Mantenido por sus padres, una inmadurez total. No han podido desarrollar sus vidas, no han podido tener un matrimonio, no han podido consolidar una familia, porque todavía no han rendido su voluntad a la obediencia del Señor. Amén. Decirle que tenés al lado, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Y la obediencia nos lleva a ser maduros espirituales. La obediencia nos lleva a tener frutos en nuestra vida. Mire que dice Santiago capítulo 1, versículo 8, muy conocido el versículo. Este es para la gente que no se decide, que no... Un día, una semana estamos con todo, gloria a Dios, me levanto a las 6, oro, vengo al culto, ¿qué hay que hacer? Y otra semana está por el piso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que no se compromete con la obediencia siempre será inconstante en su vida espiritual y en su vida natural y no va a alcanzar nada, ni en lo natural ni en lo espiritual, porque no se compromete. En este caso con la obediencia. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 16. Aquel Señor es un poco más duro y habla en términos espirituales. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 15. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos está llevando a definirnos. ¿Qué clase de evangelio queremos vivir? ¿Qué clase de discípulo queremos ser? ¿Qué clase de obediencia queremos dar, total o parcial, en nuestras vidas? Si sigues caminando en la gracia barata con una obediencia parcial, que quiere decir ser obediente en lo que creo que me conviene y no ser obediente en todo el consejo de Dios, mi vida va a continuar siendo la de un niño fluctuante.
Va a continuar siendo la de un hombre o una mujer de doble ánimo. Y espiritualmente va a continuar siendo un tibio que tarde o temprano va a ser vomitado de la boca del Señor, porque no tiene definiciones en su vida y no tiene un carácter para rendir la voluntad, su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Es grave. Es grave el no ser obediente. Es grave obedecer cuando me conviene y cuando no me conviene no. Es grave estar disponible cuando puedo. Es grave porque habla de tu madurez espiritual, habla de tu crecimiento, habla de tu comunión con Dios, habla de un corazón sin compromiso y un corazón que no está amando al Señor. Diapositiva 14. Solo se puede aprender qué es la obediencia obedeciendo. No sirve hacer preguntas, porque solo a través de las obediencias llegamos a aprender la verdad. Solo se aprende a ser obediente obedeciendo. Solo se aprende a ser paciente enfrentándonos a situaciones difíciles. Solo se aprende a ser humilde siendo humillado. Amén. Así que el que pida humildad, prepárese para ser humillado. El que pida paciencia, prepárese para ser atravesado por una prueba en la cual usted tenga que demostrar paciencia. Amén. Paciencia, la traducción de paciencia es un aguante feliz. Está hablando de soportar el momento, soportar la situación, pero con una actitud de gozo y agradecimiento. Eso es paciencia. ¿Somos pacientes? ¿Estamos soportando con gozo y felicidad lo que el Señor nos está poniendo? Y sepa que cada situación que el Señor nos pone es una previa que usted no aprueba. Cada situación que usted desaprueba en el momento en que Dios se la va a volver a poner. ¿O no, Luis? Y Dios te va a volver a poner de vuelta. ¿O no, Angelina? Diciendo no. Amén. Hasta que aprendas lo que Dios te quiere enseñar. Hasta que aprendas a controlar tu carácter. Hasta que aprendas a decir que no. Hasta que aprendas a tener firmeza en tu corazón y reflejar el carácter del Señor. Amén. Ahora, termino con esto. Juan, capítulo 14, versículo 21. Ay, Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que llora, no el que viene a la iglesia de vez en cuando, hace la tarea del discipulado y sirve en algún área. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. ¡Ay, Señor! A Él. ¿Cuántos quieren la manifestación del poder de Dios? Del conocimiento personal, de la intimidad, de las gracias de Dios manifestada en nuestro corazón. De poder disfrutar la misericordia, la compasión y el favor del Señor cada día de nuestras vidas. ¿Quieren eso? Obedezcan, guarden sus mandatos. Y esa es la única forma en la que vamos a amar al Señor. El lenguaje del amor de Dios no es el diezmo, no es la ofrenda, no es el servicio. ¿Está escuchando, no? Esas son añadiduras, ¿sí? El verdadero lenguaje de amor del Señor es la obediencia. Más que cualquier sacrificio que podamos hacer para el Señor y cualquier servicio, nunca vamos a reemplazar la obediencia. Esa es la forma en la que Dios entiende el amor. Amén. ¿Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas?
Amén. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Termino con esto. Con nuestras conciencias distraídas por el pecado, somos confrontados por el llamado de Jesús, tan espontáneo a la obediencia. Dios, en esta noche, más que una clase, quiere llevarnos a una definición de vida. Quiere llevarnos a no o a dejar de estar distraídos por el pecado. Yo pregunto abiertamente, ¿cuántos consideran que en algún punto de sus vidas se han dejado distraer por el pecado? Yo creo que sí, todos tendríamos que levantar la mano. Cada uno de ustedes sabe el lugar, el momento, la situación y el tipo de pecado que Dios hoy les está pidiendo que rindan delante del Señor y puedan entregar. Amén. Si queremos caminar como verdaderos discípulos y decimos que amamos al Señor, debemos obedecer. No tenemos fe sin obediencia. Terminamos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que manifiesta